En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Y tal como indica el separador, la cortina, llega el momento de hablar un poquito de economía, y qué mejor que hablar de economía con los que saben. ¿Cómo le va, Alejandro Peter Otero? Muy bien, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien si no hablamos de economía. ¿Qué pasa? ¿Nos endeudamos de nuevo? ¿Nos seguimos endeudando para poder endeudarnos? ¿Cómo es? Parece que la rueda eterna de la deuda... Volvemos a la normalidad, digamos. ¿Cómo? Volvemos a la normalidad, volvemos a insertarnos en el mundo. Así lo consideran algunos. En este mundo financiarizado, la deuda es un camino inevitable y es un camino de no retorno, es un camino de ida, ¿verdad? Efectivamente, contrariando una vez más lo que el ministro anunció en su momento respecto a que la Argentina no iba a salir a tomar deuda en lo que quedaba del año, se hizo una colocación en euros por aproximadamente 2.500 millones de esa moneda, pagando tasas que llegan a el 5% en el máximo, dependiendo los plazos, porque son bonos al año que viene, uno de vencimiento y otro al año 22, y de esta manera la deuda se sigue incrementando a un ritmo acelerado, aunque el ministro y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, dicen sin ponerse colorados que a ellos el tema no los inquieta. Claro, sería ya, escandaloso que quienes están colocando deuda a diestra y siniestra digan que es una situación preocupante. No lo dicen, pero cualquiera de nosotros que mire los números así lo entiende, porque, a ver, no hace falta ser experto en finanzas ni en economía para darse cuenta que un cóctel donde la economía está planchada, es decir, no crece, el déficit fiscal se incrementa, es decir, los recursos que dispone el Estado no alcanzan para cubrir los gastos, y este déficit se cubre con endeudamiento, claramente esa situación es insostenible en el tiempo porque la capacidad de repago del Estado está mermando, ¿verdad? No es que se mejora, sino que se debilita. Entonces, ese cóctel, que es lo que está plasmado en el presupuesto, y como le hemos dicho en otras columnas, es verdaderamente explosivo, y más temprano que tarde va a empezar a encender las luces rojas. Ojo, a ver, no estoy demonizando la deuda en sí no es un problema. La deuda se convierte en un problema, sobre todo la deuda en dólares, bajo algunas circunstancias que lamentablemente se están corroborando en la Argentina, ¿verdad? A ver, la deuda en dólares es un problema cuando uno se endeuda en dólares para pagar gastos que están en pesos. Si uno se endeuda en dólares para disminuir su necesidad de dólares o para generar dólares, bueno, entonces desde el punto de vista del financiamiento eso tiene sentido, pero endeudarse en dólares para pagar gastos corrientes, los gastos comunes de desenvolvimiento del Estado, el salario de los empleados o las prestaciones de salud, seguridad, educación, etcétera, constituye una política riesgosa porque lamentablemente la Argentina no emite dólares, emite pesos, ¿verdad? Entonces después para pagar los dólares habrá que conseguirlos. Primera llamada de alerta. Segunda llamada de alerta, la deuda es un problema cuando el ritmo al que crece el endeudamiento es mayor al que crece la generación de riqueza. Claro. Si uno se endeuda a, qué sé yo, digamos el 5%, pero su capacidad de generar ingresos o riqueza crece al doble, bueno, la deuda no es un problema porque va mejorando la capacidad de repago. Pero si la deuda crece a un ritmo superior al que crece la economía, al que crece la capacidad de generar ingresos o riqueza, del mismo modo que le pasa a una persona común, a una empresa, un país se encuentra en situación problemática. Y esto es lo que se está verificando en la práctica. Y por último, cuando el endeudamiento en realidad lo que hace es financiar la fuga de capitales, que es lo que se está verificando en la Argentina, la Argentina se endeuda y por un lado, y por el otro lado tiene una persistente fuga que merman las reservas y que canaliza recursos de la economía hacia afuera.
¿Hacia afuera qué quiere decir? Y bueno, pueden ir a un colchón, pueden ir a una caja de seguridad, puede ir al Bahamas, a un paraíso fiscal. Lo cierto es que desaparece del circuito formal de la economía y esos dólares que fugan se están financiando con el incremento del endeudamiento. Entonces, bajo esas circunstancias, la deuda se vuelve un problema. Punto 1, repetimos, cuando no financia algo que disminuye la necesidad de dólares o que incrementa la generación de dólares. Punto 2, cuando el ritmo de crecimiento del endeudamiento es mayor que el crecimiento de la riqueza. Y punto 3, cuando financia la fuga, ahí la deuda se vuelve un problema. Y lamentablemente en la Argentina actual se verifica que crece la deuda en dólares y que estas tres circunstancias se están dando. En ese sentido, la no preocupación del ministro y de su secretario de Finanzas, la verdad, no podemos compartirla. Nosotros sí estamos preocupados. Bien, pero esa diversidad en las preocupaciones tiene que ver con que desde las perspectivas del modelo que este gobierno lleva adelante, se les están acomodando los papeles en función de lo mediato, ¿no? De lo inmediato. Y uno manifiesta la preocupación porque piensa justamente en las consecuencias de los sectores mayoritarios, pero a lo que me refiero es, ¿ellos están contentos realmente? ¿El plan está marchando bien? Y mira, habría que ver cuál es el plan. Claro. El plan es endeudar al país y beneficiar a unos pocos sectores concentrados. El plan marcha bien. Bastante bien. Bastante bien. Es decir, hay algunos... Nosotros usamos vulgarmente el término crisis, la Argentina está en crisis. Pero ojo, ese es un término engañoso, ¿no? Porque cuando uno dice hay crisis, parece que a todos nos va mal. Y eso no es así. Hay situaciones muy diferentes. Como bien vos decías, uno está analizando la economía desde un lugar porque la economía es una ciencia social, claro, y no una disciplina matemática. Nosotros la analizamos desde el punto de vista de los intereses o la perspectiva de las mayorías. Cuando decimos hay una situación de crisis, en realidad lo que estamos diciendo es que la mayoría, sobre todo los que tienen ingresos fijos, salariados, jubilados, pensionados o que reciben algún subsidio, la están pasando mal, peor sin duda que hace un tiempo atrás, no muy lejano. Pero por supuesto hay otros sectores que les está yendo muy bien, a los sectores que el gobierno les ha disminuido, por ejemplo, las retenciones o ha favorecido una transferencia de ingresos, que son los sectores más concentrados de la economía y en general ligados al mercado mundial, ligados a las exportaciones. A esos sectores les está yendo muy bien. A los sectores financieros y en particular a los que prestan a tasas que no existen en el mundo, 5% pagó en euros, en el mundo esa tasa no existe. Piensen ustedes que en Europa las tasas son negativas, es decir, los bancos penalizan a la gente que pone sus excedentes a ahorro a plazo, los penalizan con tasas negativas para inducirlos al consumo. Es decir, que una tasa del 5% para quien tiene euros en este momento en el mundo es una muy buena tasa y a esos sectores le va muy bien, ¿no? Entonces, las situaciones son muy distintas, depende desde donde uno las vea. Vinculando con lo anterior, el gobierno anunció, ya lo habíamos visto en el presupuesto, lo habíamos dicho en alguna columna anterior, que pospone la quita que había prometido para las retenciones a la soja de 5 puntos para el año que viene. ¿Por qué la pospone? Bueno, por dos razones básicamente. Por un lado, porque desde el punto de vista de las finanzas públicas, tener una situación de penuria financiera, una situación de déficit, y encima restarse ingresos beneficiando a sectores con capacidad contributiva, como son los exportadores, es claramente contradictorio, ¿verdad? Desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero desde el punto de vista político, frente a un año electoral, resultaría por lo menos enojoso que se le reduzcan las retenciones a los sectores exportadores que tienen una muy buena condición económica, como decíamos, mientras todavía no se termina de definir qué va a pasar con el impuesto a las ganancias sobre los salarios, ¿verdad? Entonces ahí hay una situación que el gobierno enfoca desde el punto de vista de las finanzas y desde el punto de vista de la política. Repito, depende de dónde te pares y qué cuestión atiendas, dirás el plan va bien o va mal, dicho en concreto. Para algunos, pocos, el plan va muy bien, la política económica del gobierno. Para las mayorías no hay ningún elemento para juzgar que las cosas vayan bien, sino todo lo contrario, y los indicadores están a la vista, ¿no? Bien, Alejandro Peter Otero, nuestro columnista de la economía, muchísimas gracias como siempre. Buenos días, hasta luego. Nos reencontramos el jueves. Hasta luego.
Pasó Alejandro Piterotero con la claridad, contundencia. Yo quiero Con ir a datos, una clase. Quiero con ir a una datos. clase de Alejandro Piterotero. Voy a ir. Sí, una clase Tenemos de economía con Peter para que nos... Es docente, Peter. Es docente, docente. Qué bueno debe ser aprovechar una clase con él. Bien. Bueno debe ser aprovechar